Nadie es capaz de hacer sombra a Tesla en un aspecto crítico. Ya hay muchísimos coches eléctricos como alternativa a los modelos de Tesla y de hecho es posible que hayan perdido varias carreras en esto del coche eléctrico sin lanzar nuevos modelos que puedan ir a segmentos de volumen, pero aún así hay algo en lo que nadie es capaz de alcanzar a esta marca. ¿Y a qué me refiero? Me refiero precisamente a la eficiencia de sus vehículos. Si miramos el Tesla Model 3 Long Range, con tracción a las 4 ruedas, tiene un consumo energético de 14,4 kWh a los 100 kilómetros. Un Tesla Model Y Long Range, tracción integral de nuevo, 17,2. Si miramos otros modelos más o menos similares o sencillamente como alternativas, un Hyundai Ioniq 6 Long Range con tracción trasera con 77 kWh de batería. Ojo, ahí sí tenemos un muy buen dato, 14,3 kWh a los 100. Podemos mirar otros modelos alternativos como el Polestar 2 Long Range con un único motor, tracción trasera, 17,5 kWh a los 100. Un modelo más pequeño y la verdad con una aerodinámica bastante buena, un Volkswagen ID3 Pro con batería de 58 kWh, consume 15,9 kWh a los 100 y tenemos otros muchos ejemplos que multiplican el consumo de un Tesla Model 3 o incluso de un Tesla Model Y, que no deja de ser un SUV. Y esto tiene una explicación sencilla, pero al mismo tiempo bastante compleja, y creo que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo a ver qué es lo que está haciendo Tesla mucho mejor que gran parte de sus competidores. Primero vamos a hablar de aerodinámica, que es uno de los factores clave de la eficiencia de Tesla. Los vehículos de Tesla están diseñados para minimizar la resistencia al avance del aire, lo que reduce el consumo especialmente a velocidades de carretera. Por ejemplo, el Tesla Model 3 tiene un coeficiente de arrastre aerodinámico de aproximadamente 0,22. Se sitúa claramente entre los más bajos de su categoría. En la última actualización que hicieron, el Highland, redefinieron aún mejor la carrocería, logrando un coeficiente aerodinámico de 0,219, mejorando casi un 5% respecto al modelo anterior que estaba en 0,23. Son cifras comparables a las de los coches más aerodinámicos del mercado, como por ejemplo un Lucid Air, el Mercedes EQS, y en el caso del Model S Plaid, Tesla declara un coeficiente aerodinámico de 0,208, uno de los más bajos logrados en un vehículo de producción. Para alcanzar estas marcas, Tesla cuida muchos detalles en el diseño, como por ejemplo, pues bueno, la carrocería presenta detalles con formas limpias, fluidas, con un frontal bajo y redondeado, sin parrilla delantera abierta, y además elementos como las manijas de las puertas enrasadas, que son escamoteables, y ojo, los bajos carenados, ese suelo plano que tanto hemos oído, por ejemplo, en la Fórmula 1 y que disminuye las turbulencias. En el Model 3 actualizado se incorporó un paragolpes frontal más aerodinámico, se eliminaron los faros antiniebla salientes, un capó más bajo y más liso, un difusor trasero rediseñado y además llantas con una optimización aerodinámica importante. Bueno, son mejoras que en conjunto reducen la resistencia al aire e incrementan la autonomía en torno a un 8 o un 12% en el Model 3 Highland, como te cuento. En resumen, la aerodinámica extremadamente optimizada, por llamarla de algún modo, de los Tesla permite que se necesite menos energía para vencer la resistencia al aire, algo que es clave en una eficiencia superior. Además, hay que mencionar que a partir de 70 km/h aproximadamente, la resistencia aerodinámica es el principal componente de consumo de un coche eléctrico. Y por eso los Tesla, con su bajo coeficiente aerodinámico y su superficie frontal contenida, especialmente en las berlinas, el Model 3 y el Model S, mantienen consumos bajos incluso a alta velocidad, que es donde el resto de eléctricos pinchan en mayor medida. De hecho, en la exigente prueba independiente Green NCAP, un Model 3 reciente logró un consumo récord de solo 20,8 kWh a los 100 a 130 km/h constantes en autopista, destacando su ventaja aerodinámica sin perjudicar al confort. En uso real mixto también obtuvo valores sobresalientes, 14,2 kWh a los 100 en recorrido combinado y apenas 12,4 kWh a los 100 en ciudad, y gracias a esta aerodinámica y a esta eficiencia del sistema de propulsión. En conclusión, el diseño aerodinámico es un pilar fundamental de la mayor eficiencia de Tesla frente a muchos rivales que presentan carrocerías menos refinadas, especialmente SUVs más altos o diseños pues, menos optimizados. Pero hay otros factores que también son clave, por ejemplo, el peso y el diseño estructural. Hay otro factor importante que es el control del peso y la arquitectura estructural del vehículo. Los coches de Tesla suelen ser relativamente ligeros dentro de su categoría, a pesar de sus grandes baterías, y eso es gracias al uso de materiales avanzados y un ingenioso diseño del chasis. En particular, Tesla emplea ampliamente aluminio
y aleaciones ligeras en las estructuras de sus vehículos en lugar de acero convencional y así reducen de forma significativa la masa total. El aluminio tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico, muy inferior al acero, 7,8 gramos por centímetro cúbico, por lo que elementos estructurales en aluminio, el chasis, la carrocería, permiten bajar el peso sin comprometer la rigidez ni la seguridad. Por ejemplo, el Tesla Model S utiliza un bastidor principalmente de aluminio y el Tesla Model 3 combina acero de alta resistencia con secciones de aluminio donde es más efectivo. Esta filosofía de diseño ligero contrasta con algunos competidores cuyo peso es mayor debido a plataformas menos optimizadas o incluso en algunos casos la conversión de modelos de combustión, lo que añade peso extra. Tesla ha dedicado muchos recursos a innovar en técnicas de fabricación para eliminar piezas y masa superflua. Un ejemplo es el uso de gigacasting, gigapiezas de fundición. En el Tesla Model Y, grandes secciones del bastidor, por ejemplo, el subchasis trasero, se funden en una sola pieza de aluminio en vez de ensamblar decenas de piezas más pequeñas. Y esto simplifica el chasis, ahorra material, reduce costes y además puede reducir el peso mejorando la eficiencia. Además, las nuevas baterías estructurales con celdas 4680 integradas en el chasis eliminan elementos redundantes. La batería pasa a ser parte resistente de la estructura, aportando rigidez con menos peso añadido. Todas estas medidas dan como resultado Teslas más livianos en orden de marcha de lo que sería esperable. Por ejemplo, un Model 3 estándar pesa del orden de 1.760 kilos, bastante contenido para una berlina eléctrica de su autonomía, mientras que rivales de tamaño similar a veces superan los 1.900, los 2.000 kilos, incluso modelos más grandes como el Tesla Model S Plaid, que está en torno a los 2.100, 2.200 kilos, son relativamente ligeros frente a otros sedanes de lujo eléctricos. Por ejemplo, el Mercedes EQS 580 4MATIC ronda los 2.500 kilos y esta reducción de peso mejora la eficiencia en múltiples aspectos. Menos masa implica menor energía requerida para acelerar el vehículo y menor resistencia a la rodadura de los neumáticos, especialmente en ciclo urbano o recorridos con frenadas y aceleraciones frecuentes. Y en definitiva, pues bueno, la construcción ligera de Tesla, mediante aluminio, baterías compactas y estructura optimizada, pues contribuye también de forma significativa a un bajo consumo energético. Pero insisto, hay más factores clave y otro de ellos es el software de gestión energética y el sistema motriz en sí mismo. La gestión inteligente de energía mediante software es otro campo donde Tesla sobresale, optimizando cada vatio consumido en propulsión y en accesorios. Todos los vehículos Tesla reciben actualizaciones de software over the air que con frecuencia mejoran la eficiencia y autonomía mediante ajustes en la gestión del tren motriz, la climatización y otros sistemas. Tesla ha afinado con los años su control electrónico para maximizar la recuperación de energía mediante la frenada regenerativa y minimizar las pérdidas. Por ejemplo, el sistema permite una frenada regenerativa muy fuerte que recupera hasta el 65-70% de la energía cinética al decelerar, devolviéndola a la batería, reduciendo mucho las pérdidas por frenado en calor. Por otro lado, el software de Tesla también gestiona de forma activa la entrega de potencia de los motores eléctricos para mantenerlos en rangos de operación eficientes. A nivel de tren motriz, los modelos con tracción dual, con tracción a las 4 ruedas, reparten de forma automática la carga entre los dos motores para así maximizar la eficiencia. Por ejemplo, a velocidad de crucero sostenida, el coche puede usar preferentemente el motor más eficiente, que generalmente suele ser el trasero en el Model 3 y en el Model Y desactivar parcialmente el otro motor para ahorrar energía. Este tipo de lógica de control, posible gracias a un desarrollo de software propio muy avanzado, reduce los consumos en situaciones de baja demanda. De hecho, Tesla ha destacado que sus algoritmos de control contribuyen a la alta eficiencia, especialmente en condiciones de tráfico urbano o intermitente, donde la gestión del par y la regeneración son críticas. Otro punto es la optimización del sistema eléctrico auxiliar. Tesla implementa estrategias para minimizar el consumo parásito de climatización, bombas, electrónica, etcétera, cuando no son necesarias. Por ejemplo, el vehículo puede preacondicionar la batería y el habitáculo, aprovechando estar enchufado a la red, ahorrando batería en ruta, o desconectar sistemas auxiliares en periodos ociosos. Incluso elementos como las bombas de calor inteligentes son coordinadas por software para aprovechar el calor residual de los componentes en lugar de gastar energía adicional. En pruebas independientes de eficiencia, como las que hemos mencionado antes, Green NCAP y algunas otras, se ha observado que el eficiente tren motriz de Tesla, en conjunto con la aerodinámica, le permite mantener su reputación como uno de los coches eléctricos más eficientes sin comprometer ni las prestaciones ni el confort. En condiciones reales, esa gestión energética se traduce en consumos muy bajos, incluso en climas fríos.
La rápida actuación del sistema térmico de Tesla evita desperdiciar energía calentando innecesariamente, por ejemplo, logrando calentar el habitáculo en solo 3 minutos a -7 grados sin penalizar mucho la autonomía. Y en suma, el software de control de Tesla opera de forma integral sobre la batería, inversores, motores, climatización, etcétera, para extraer la máxima eficiencia posible en cada momento, algo en lo que la compañía tiene amplia ventaja tras años de refinamiento y a través de actualizaciones remotas, como comentaba anteriormente. Pero hay más. La tecnología de baterías y eficiencia del sistema de propulsión, por ejemplo. Tesla sigue manteniendo el liderazgo claro en tecnología de baterías y en la integración batería-motor, lo cual incide también en la eficiencia. Las baterías de Tesla destacan por su alta densidad energética y gestión térmica eficiente. Al almacenar más energía por kilo, permiten menor peso para una autonomía dada, pero además Tesla cuida la química y el diseño interno para minimizar la resistencia eléctrica de las celdas. Menor resistencia interna significa menores pérdidas por calor durante la carga o descarga, por lo que más energía de la batería llega efectivamente a mover el coche. Los paquetes de batería de Tesla tienen sistemas de enfriamiento líquido activo que mantienen las celdas siempre en su rango óptimo de temperatura, previniendo así derroches de energía por sobrecalentamiento o altas resistencias en frío. Por ejemplo, en clima frío el coche activa un precalentamiento de batería usando la bomba de calor o derivando corriente para llevarla a temperatura eficiente, de modo que no se pierda tanta energía por el efecto del frío en la química. Y del mismo modo, en carga rápida o conducción agresiva, el sistema de refrigeración evacúa el calor sobrante. Todo esto forma parte de la arquitectura de propulsión integrada de Tesla. Batería, electrónica de potencia y motor trabajan en un conjunto óptimo. Además, Tesla ha estado innovando en celdas y módulos. Las nuevas celdas 4680, que se presentaron, eso sí, en el año 2020 y les ha costado llegar, incorporan un innovador diseño sin pestañas que mejora el flujo de corriente dentro de la celda y su disipación térmica. Y esto permite extraer alta potencia con menos calentamiento, incrementando la eficiencia bajo cargas elevadas. También se reduce el peso y la complejidad de fabricación. Estas celdas, junto con el concepto de batería estructural, aumentan la densidad energética y reducen el número de partes, lo que, de nuevo, mejora la eficiencia sistémica. Por otro lado, Tesla fue pionera en escalar la producción de baterías de iones de litio a gran volumen con sus Gigafactory, con química optimizada. Por ejemplo, adoptó las celdas con alta proporción de níquel en cátodos para mayor capacidad y más recientemente introdujeron las celdas LFP en modelos Standard Range para reducir los costos manteniendo un buen ciclo de vida. Pero es verdad que en términos de batería, tanto CATL como BYD son capaces de hacer cosas similares o incluso en algunos casos mejores. Ahora bien, en cuanto a la eficiencia del sistema de propulsión, Tesla está a la vanguardia no solo en baterías, sino también en electrónica de potencia. A partir del Tesla Model 3, Tesla introdujo inversores basados en carburo de silicio en lugar de los tradicionales IGBT de silicio. Estos nuevos inversores tienen menos pérdidas al convertir la corriente continua en la batería en corriente alterna para el motor, especialmente a altas frecuencias y temperaturas. Y gracias a esta innovación, el tren motriz de Tesla alcanzó eficiencias globales de hasta 97% en la conversión de energía eléctrica en movimiento. Vamos, que casi toda la energía de la batería se aprovecha para tracción, perdiéndose muy poco en forma de calor en la electrónica. Y como beneficio adicional, el uso de transistores de carburo de silicio permitió reducir el peso del inversor a menos de la mitad del de los competidores, unos 4,8 kilos en el Model 3, frente a unos 11 kilos en el inversor, por ejemplo, de un Nissan Leaf del año 2019. Menor peso y menor disipación de calor significan más eficiencia y más fiabilidad. Así es como Tesla ha logrado colocarse por delante en este aspecto menos visible, pero que es crucial para mantener consumos bajos en un coche eléctrico. En resumen, el sistema de propulsión eléctrico de Tesla, desde la batería de alta densidad y bajo peso, pasando por una electrónica de potencia ultra eficiente hasta el motor, está diseñado como un conjunto integrado para maximizar la eficiencia energética en cada etapa de la entrega de potencia. Pero bueno, también hay que tener en cuenta otras cuestiones como la gestión térmica, un apartado que merece mención aparte, porque tiene un grado de sofisticación realmente alto. Tesla desarrolló una arquitectura centralizada de climatización y refrigeración llamada Octovalve, introducida con el Model Y de 2020 y luego en el Model 3 Highland. Este sistema, combinado con una bomba de calor de última generación, puede redirigir y reutilizar
el calor dentro del coche de forma altamente inteligente. A través de un bloque de válvulas y circuitos, de ahí el nombre Octovalve, por sus 8 vías, el vehículo es capaz de intercambiar calor entre el habitáculo, la batería y los motores inversores según convenga. Por ejemplo, el calor generado por el motor o el inversor al funcionar se puede aprovechar para calentar la cabina o precalentar la batería en invierno, en lugar de desperdiciarse. Y de manera inversa, en verano, el frío del circuito de climatización puede utilizarse para enfriar la batería si está muy caliente. Incluso es posible almacenar calor en la batería, subiendo ligeramente su temperatura, cuando el coche está parado tras un viaje para reutilizarlo más tarde en calentar el habitáculo. Y esta reutilización maximiza cada julio de energía térmica, disminuyendo la necesidad de resistencias o de compresores adicionales encendidos. Gracias a la bomba de calor con Octovalve, Tesla anuncia una reducción del consumo energético en calefacción de hasta el 15% en condiciones frías. Y volvemos a recurrir a Green NCAP, que destacó que incluso a menos 7 grados el Model 3 mantenía un consumo sorprendentemente bajo, en parte porque el sistema térmico logró calentar el interior muy rápido sin malgastar energía. Alcanzó 18 grados centígrados en cabina en cuestión de 3 minutos. En trayectos urbanos fríos, en lugar de emplear un calefactor resistivo derrochando electricidad, la bomba de calor de Tesla extrae calor del ambiente y de los componentes internos con mucha mayor eficiencia. Como veis, en realidad son muchos los sistemas que condicionan el hecho de que Tesla esté un paso por delante de prácticamente todos sus competidores en términos de eficiencia. Sí que es verdad, me gustaría que os fijéis en un detalle muy sencillo. Sí que es verdad que uno de los puntos clave, desde luego, es el diseño de las carrocerías de sus coches. Me gustaría que os fijéis cuando veáis un Tesla Model Y al lado de cualquier otro coche eléctrico. Me da igual que sea una berlina o que sea un SUV, que es con los que realmente hay que compararlo, pero fijaos en la altura que tiene el frontal de un Tesla Model Y y además en las líneas tan fluidas que sigue ese frontal. Es solo un pequeño detalle, pero creo que os vais a dar cuenta de forma muy fácil cómo trabaja la aerodinámica y cómo eso, pues evidentemente, repercute en la eficiencia energética. Pero como veis, son muchísimos más puntos y he decidido parar de ahondar porque creo que podéis llegar a aburriros, pero como veis son muchísimos puntos en los que se fijan para conseguir una eficiencia de referencia dentro del mundo de los coches eléctricos. De hecho, su berlina, el Tesla Model 3, a pesar de su tamaño, de su potencia, de sus prestaciones en general, consume mucho menos incluso que coches urbanos de fabricantes tradicionales. También porque esos coches urbanos tienen carrocerías mucho menos esculpidas, digamos, mucho más rectas, y la aerodinámica juega muy en contra de ellos. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.